sobre mis miedos y creencias. No sé si comenzar por los miedos o por las creencias. Vamos a comenzar por las creencias por simple orden alfabético, ya que empieza por C y los miedos empiezan por M. Creencias. De corazón, percibo que en mí no hay creencias. Lo percibo así. Eso no es algo intelectual, eso es algo que deriva del día a día y de los procesos experienciales. Y creo que se pone muy bien de manifiesto cuando ya no hay juicio con relación a nadie ni a nada. Las creencias, normalmente, su plasmación práctica más directa es precisamente que, como tenemos una creencia, aquello que está en nuestro entorno y aquellas personas que no están en nuestro entorno, las juzgamos a la luz de nuestra creencia. Si se acomodan a nuestra creencia, le ponemos un signo positivo, dicho coloquialmente. Si no se acomoda, le ponemos un signo negativo. Y aunque hagamos un esfuerzo intelectual por no emitir juicios, cuando una persona está en una creencia, es inevitable que ese juicio le salga, aunque intente disimularlo, aunque mentalmente intente disfrazarlo, porque tú estás situado en una posición y desde esa posición estás continuamente viendo, examinando, analizando, percibiendo, experienciando tu entorno en función de esa creencia. Pues bien, en mi proceso conciencial evolutivo, ni mejor ni peor que el de los demás, sino en el que tengo y en el aquí y ahora, no hay nada de eso. Lo único que siento es un enorme respeto, inmenso, y una enorme empatía en cuanto a todos los que me rodean y todo lo que me rodea. La palabra quizás más plena, aunque tiene un uso en el castellano actual que no se ajusta a lo que yo quiero expresar, es compasión, una enorme compasión. Que fijaros la belleza del término, compasión. La compasión no es ahí el darle palmadita en el hombro, pobrecito, ¿no? La compasión es compartir la pasión del otro, hacerlo tuyo. La posibilidad de que las otras personas que se acercan a ti y que se acercan con una creencia, tú percibes esa creencia y no la juzgas, sino que la haces tuya para comunicar y compartir con esa persona. Dicho en un lenguaje, entre comillas, más científico, es como permitirte, o el estar, mejor dicho, en una frecuencia vibracional tuya, que te permite ajustar la frecuencia vibracional a la frecuencia vibracional del que está contigo. Es decir, en lugar de tú estar en tu frecuencia y la otra persona en su frecuencia, al no tener creencias, tú puedes acomodar tu frecuencia vibracional a la persona que tienes delante. Lo cual no significa el seguirle la corriente como un papagayo, no. Significa el compartir, pero poniéndote en tu lugar, en su lugar, intentando comprender de verdad el por qué esa persona tiene esa creencia. Y la única forma de que eso se produzca es cuando tú te has liberado de creencias. Sí es cierto que en mi proceso conciencial evolutivo, en el momento presente, tengo dos grandes convencimientos. Y esos convencimientos, a lo mejor se podría pensar que son también sistemas de creencias, pero entiendo que no, porque no evita, no quita, no pone a lo que acabo de compartir, que creo que es lo fundamental como plasmación de la ausencia de creencias. ¿Cuáles son esos dos convencimientos? Pues me lo habéis oído muchas veces, sobre todo el primero que voy a expresar, y es que todos, sin excepción, sabemos todo. Es decir, que todos atesoramos una sabiduría profunda, que esa sabiduría está en nuestro ser, que todo lo que nuestra mente se puede preguntar, todo lo que nuestro mundo emocional puede plantear, etc., todo, ese discernimiento lo tenemos ya dentro. Habida cuenta de que somos mucho más que nuestro componente físico, emocional y mental. Habida cuenta de que tenemos la divinidad en nosotros, que tenemos componentes en nuestro ser, en lo que cada ser humano es, genuinamente divinos. Y en esa divinidad que todos atesoramos están todas las respuestas, está toda la sabiduría. Cosa distinta es que lo olvidemos, cosa distinta es que no lo recordemos, pero esa sabiduría la atesoramos todos. Y mi proceso conciencial evolutivo me lleva a afirmar esto contundentemente.
Lo cual no significa que yo haya aflorado toda esa sabiduría, ni mucho menos, en absoluto. Pero tengo ese convencimiento, lo sé, y percibo mi proceso conciencial y evolutivo como el vuestro, como un continuo donde esa sabiduría va aflorando, va brotando. Es como, permitirme el símil porque no es demasiado ecológico, pero es como si todos tuviéramos el pozo de petróleo aquí dentro y ese pozo de petróleo lo hubiéramos ya pinchado para que empiece a salir. En el proceso conciencial evolutivo esto es lo que sucede, empieza a salir, pero empieza a salir esa sabiduría, esa conciencia, ese discernimiento. Y por supuesto el proceso conciencial evolutivo no es algo que ocurra por azar, es algo que desarrollamos desde la conciencia, es algo que desarrollamos desde las experiencias. Exige, entre comillas, solo entre comillas, un trabajo, una dedicación, un compromiso, una atención para que ese proceso se vaya desplegando y esa sabiduría vaya surgiendo. Pero el primer convencimiento que quería compartir es esto precisamente, que todos atesoramos una sabiduría profunda. Y el segundo convencimiento es que antes de nosotros, mucho antes de nosotros, mucho antes de esta época, ha habido seres humanos que esa sabiduría la han sacado ya y la han puesto a nuestra disposición. También tengo ese convencimiento. Y ese convencimiento lo tengo fundado en el hecho de que cuanto más me acerco a esas fuentes, más puedo comprobar que es así. Y esas fuentes, curiosamente, no son fuentes modernas. También hay fuentes modernas, pero muchas de ellas son fuentes muy antiguas, que han sido puestas de manifiesto por los sabios, por las personas sabias, por las personas eminentes, por los genios que ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Y que han hecho una labor inmensa para plasmar y transmitir a las generaciones venideras todo lo que han sacado. No para imponer un sistema de creencias, porque esos sabios, porque esos genios jamás intentaron imponer nada, sino simplemente en el compartir, en el puro compartir, en el hecho de compartir con los demás lo que yo percibo, lo que yo discierno, lo que yo siento. Y estos sabios vienen de muy atrás, de muy atrás. Nos podemos remontar a los tiempos de la antigua Mesopotamia, desde Sumeria a Babilonia. Nos podemos remontar a los tiempos de la antigua India, del antiguo Egipto. Podemos bucear en los textos védicos, en los textos previos a los védicos. Podemos bucear en Hermes y en los precedentes de los textos herméticos. Y desde ahí viene un río a modo de gran sabiduría, que a mí me gusta llamar, también hay otra gente que lo llama así, la sabiduría sin edad, la sabiduría perenne, a las que todos estos sabios se han ido acercando, todos a esa misma sabiduría, en épocas muy distintas, en lugares geográficos muy diferentes. En particular, hubo una época en la historia de la humanidad que ese psicólogo, médico, teólogo, filósofo eminente que fue Jasper, denominó la era asial. La era asial va fundamentalmente del siglo VIII al siglo II antes de Cristo. Del siglo VIII al siglo II. Y durante ese poco más de medio milenio aparecieron en este planeta un montón de sabios y un montón de gente insigne en lugares geográficos muy apartados entre sí y que en aquellos momentos no tenían conexión entre sí. Me refiero a la antigua China, a la antigua India, a todo el mundo del Mediterráneo y diferenciando dentro del Mediterráneo, Mesopotamia, el mundo helénico, la Grecia clásica y también el judaísmo. Cuando uno analiza las aportaciones de tanta gente acumulada entre comillas tan poco tiempo, puede comprobar, como muy bien pone de manifiesto Jasper, que toda la filosofía actual, toda la ciencia actual y toda la espiritualidad actual procede de ese momento histórico, donde por motivos que yo desconozco y que las fuentes que he leído tampoco se atreven a lanzar ninguna hipótesis, surgen un montón de gente en sitios muy distintos que dan lugar a una enorme sabiduría que, insisto, está en los cimientos de la civilización contemporánea.
Todo lo tenemos dentro, esa sabiduría. Y además, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gente que la han plasmado. Para colmo, esa plasmación ha habido gente más recientemente que se han metido ahí y que, siendo conscientes del trabajo ímprobo que hay que realizar para eso sacarlo, para que toda esta sabiduría la podamos tener delante, han hecho un trabajo ímprobo para verterlos en textos. En ese sentido, para mí tiene un gran valor la obra, por ejemplo, de Elena Blavatsky, que fue capaz de meterse en todas esas fuentes antiguas y sacarlas y sintetizarlas y resumirlas, colaborando con mucha gente y mucha gente colaborando con ella en obras como La doctrina secreta, como Isis sin velo, que lo que es un compendio bestial y gigantesco de toda esa sabiduría. Yo bebo de esas fuentes y bebo de mi propia sabiduría, que ligo en mi proceso conciencial con esas fuentes. Pero insisto, no lo veo, no lo percibo como un sistema de creencias, porque esas fuentes lo que te llevan precisamente es a la enorme humildad, al que te des cuenta que nadie está en posesión de la verdad, que los procesos concienciales son evolución pura y que la evolución pura conlleva que lo que hoy ve como A, mañana lo vas a ver como B. Y eso no es que sea bueno ni malo, es que eso es así, simplemente es así, en la medida en que ese pozo poco a poco va aflorando y se va desbordando. En cuanto a los miedos, cuando un ser humano afirme que no tiene miedo, es casi seguro, salvo que en su proceso conciencial y evolutivo ya se haya desarrollado mucho, salvo que sea alguno de estos sabios a los que he hecho referencia, salvo que sea alguna persona ya insigne que ha culminado o ha avanzado muchísimo en su proceso conciencial y evolutivo, pero de eso hay muy pocos. No ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad y en el presente hay muy pocos, muy pocas personas que tengan esas características. Las habrá, pero hay muy pocas personas. Pues bien, para el resto, que no somos esas pocas personas, cuando expresamos, cuando sentimos, cuando percibimos que ya en nuestra vida no hay miedo, es la mejor garantía de que va a pasar algo en tu vida para que te des cuenta que sigue habiendo miedos. Es decir, yo puedo percibir, por ejemplo, que no tengo miedos. Claro, no tengo miedos ante las circunstancias y vivencias que tengo hoy delante. Miro a izquierda, miro a derecha, miro adelante y miro atrás, digo, vivo sin miedo. Perfecto, no te preocupes. La vida va a poner delante tuya nuevas experiencias para que en tu proceso conciencial y evolutivo te des cuenta que sigue habiendo miedos. Y claro, esas experiencias, como a mí me gusta decir, que a veces vemos como problemas, una palabra que le encanta a la mente, los problemas, no son problemas, son experiencias, oportunidades. Simplemente hacer este giro de enfoque ya es un salto conciencial enorme. Me refiero al enfoque de cuando aparecen en tu vida cosas que, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, hacen que veas que hay miedos. Esas cosas que aparecen en tu vida, la mente lo suele denominar problemas. Y la mente suele intentar dejarlo a un lado. Pero realmente no son problemas, ni hay que dejarlo a un lado. Son experiencias, oportunidades maravillosas que tú mismo, porque la vida somos nosotros mismos, nos estamos poniendo delante para seguir avanzando en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y efectivamente, por ejemplo, hace no mucho tiempo, si me hubieras preguntado por mis miedos, pues yo hubiera dicho, no tengo ningún miedo, aunque sé que pueden aparecer en cualquier momento. Y efectivamente, en los últimos meses, pues yo he tenido una maravillosa oportunidad, la vida, yo mismo he generado, he creado una maravillosa oportunidad para que con algo tan tangible delante, yo tenga que examinarme y hayan aparecido determinados miedos. El encuentro con una persona, el reencuentro, mejor dicho, con una persona a la que yo hace mucho tiempo que no veía y por la que siempre he sentido un gran amor, ese reencuentro que se ha producido recientemente, ha originado en mi vida una serie de circunstancias, una serie de vivencias, donde yo he podido ver cómo algunos miedos incluso que yo podía entender que ya habían desaparecido en mi vida vuelven a aparecer.
el miedo a lo desconocido, el miedo a romper con los hábitos de confort, el miedo a comenzar una vida nueva, porque hay algo en tu interior que te está llamando a empezar por ese nuevo camino. Pero claro, para empezar con ese nuevo, tienes que romper y tienes que soltar todo lo que ha sido tu camino. Y entonces aparecen esos miedos. Y claro, si la percepción con la que yo la viviera fuera, vaya tela, qué problemón, qué cosas pasan, por qué me ocurre a mí esto, pues entonces posiblemente todo eso hace que esos miedos te vayan venciendo. Pero cuando lo percibes como una maravillosa experiencia, oportunidad, primero para vivir la vida, para vivirla en el aquí y ahora, no pensar en el pasado, no pensar en lo que pueda pasar mañana, no, voy a vivirla ahora, voy a arriesgarme, voy a tirarme al vacío para apurar esta experiencia, para saborearla sin miedo. Aunque aparece el miedo que te dice, oye, alto, ¿dónde vas? ¿No estás loco? Pues bien, precioso ese miedo. Entonces ese miedo, como hemos compartido muchas veces con los miedos, los observamos, no los rechazamos, los aceptamos, los hacemos nuestros, nos metemos dentro para saborearlo, para decir, fíjate lo que hay en mí, fíjate que todavía hay un miedo a lo desconocido, fíjate que todavía hay unas percepciones mentales de que, oye, ¿y mañana qué pasará después? Y ahora hacen no sé qué. Y esa experiencia de situarte en el aquí y ahora es maravilloso. Entonces, por supuesto que en la vida y en mi vida aparecen miedos. Y sé que cuando los miedos que ahora estoy comentando, que están ya venciéndose, a lo mejor dentro de unas semanas ya vuelvo a vivir sin miedo. Pero sé que la vida en cualquier momento me pone o me pondrá por delante nuevas experiencias que harán que aparezcan esos otros miedos que pueden ser que todavía estén dentro de mí. Entonces la cuestión creo que no está en que nos devanemos mucho el seso acerca de si tenemos miedos, no tenemos miedos, porque puede ser que no los tenga, si los tiene, los tiene, y puede ser que no los tenga y aparezcan ante nuevas circunstancias en la vida. El quid de la cuestión creo que está en el discernimiento acerca de que los miedos realmente son experiencias, oportunidades. Y que por tanto nada de rechazarlos, nada de rehuirlos, nada de temerlos, sino que cuando la vida los pone por delante, se coge el toro por los cuernos y se vivencia en profundidad. Y sí, la mente dirá muchas cosas, pero también eso forma parte de la experiencia oportunidad, para decirle, mente, tú no entiendes de esto, porque la mente no entiende de la vida, entiende de muchas cosas, pero no entiende de la vida.